Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 40 minutos. Licenciado Sepúlveda, usted nos estaba comentando algo. Vaya, en relación al tema... 90.1 NQ, Radio Sin Límites. ¿Qué pasó? En relación al tema que planteaba antes el licenciado Rico y que también tocaba de esta disfunción de la labor legislativa. ¿Sí? Ahí estamos. Desafortunadamente se ha pervertido la función del diputado. Y entonces ahora es muy común esto de que hay que exigirle que el diputado regrese al distrito. Hay que pedirle que sea el gestor. Yo creo que la función básica del diputado es legislar. Y mire que tenemos chamba, tendrían chamba los diputados a nivel local y a nivel federal para estar entretenidos todo el año. Sin embargo, hemos caído en eso. Luego, le exigimos al ciudadano, no faltan algunos cuadrúpedos con micrófono a nivel nacional que dicen, no, es que no es productivo nuestro Congreso porque solamente han aprobado tantas leyes y otras tantas no se han aprobado. Digo, desafortunadamente ahora se utiliza que para ser un diputado respetable tienen que presentar iniciativas. Y entonces presentan una sarta de burradas terribles con tal de tener iniciativas. La suben, vaya, y no se dan cuenta. A mí me tocó en la Comisión de Justicia del Congreso de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, explicarle a una compañera diputada que estaba presentando una iniciativa para agravar la pena de los abusos deshonestos cometidos por taxistas, que se aplicaría solamente en materia federal. O sea, que no puede regir para todo el país, que el materia del fuero común. Hasta entonces, ya que estábamos discutiendo el tema en la comisión, se daba cuenta de qué trataba. Entonces, hemos pervertido a los diputados, sí. Y por eso estamos produciendo este tipo de respuestas de inmediato, subir las penalidades, prohibir la prostitución de los códigos penales, ¿no? Terrible, ¿no? Es que a eso se refiere el tema de la carrera legislativa. El tema de la carrera legislativa que no ha prevalecido en nuestro país, pues es de generar auténticos legisladores de carrera, de formación, y no los ha existido en México. A ver, el licenciado Sepúlveda trae una trayectoria trascendente e importante en materia legislativa. Ya fue diputado local, ya fue presidente del Congreso del Estado, ya fue diputado federal. Trae una trayectoria ya legislativa que bien se puede acumular o bien se puede aprovechar. Pues 2 de whisky. Que se puede aprovechar, pero digo, se ha pervertido tanto que hoy la imagen o la figura del diputado, ya sea local o federal, es la figura más vilipendiada en la actualidad. Y no le encuentran una forma, no le encuentran ni forma ni llenadero a una situación en donde un diputado no sabe ni para qué sirve. Es una verdadera carrera. Son los que piensan. Él no sabe, pero él no sabe, porque tienes toda la razón, no sabe. El problema es que es eso. Como hay gente que piensa, les da miedo. Pero mira, también es este tema de evaluar la función legislativa en función de cuántas láminas ha repartido y cuántas toneladas de cemento. O por otra parte, el análisis superficial y absurdo de cuántas iniciativas. Un dato interesante en abono a lo que dice Juan Manuel: la legislatura que terminó, uno de los legisladores que más iniciativas presentó, estaba en el top 3, era Jorge Caguachi. No cantidad, no es calidad. No pidan demasiado. Entonces, si vamos a medir la función de un parlamentario en función de cuántas iniciativas ha presentado, bueno, pues ahí está el pero debes de analizar la iniciativa que presenta un parlamentario y la iniciativa que se apruebe en determinado momento. Y se estudia en comisión y la utilidad pública. Y la utilidad pública de esa reforma. Que no vaya en contra de las normas básicas. Yo lo veo ahora en materia penal. Todo el mundo propone cosas en materia penal. El Estado mexicano debería tener una política en materia de penal. Entonces, dentro de esa política, los legisladores tendrían que sumarse a ese programa. Sin embargo, aquí aumentamos penas, sí. Ponemos esto, o sea, cada quien le pone lo que se le antoja. Y lo que es peor, decía, bueno, resulta ser que, lo lógico es que hay una carrera legislativa. Sin embargo, al interior de los partidos dicen, no, un momentito, ahora ya nos tocan los demás. O sea, a este ya le tocó, ahora que nos den chance a los demás. O sea, se ve la función legislativa como una forma de cobro más, o sea, un empleo más. Y no es eso, o sea, hay que encontrarle forma, hay que encontrarle forma. Pero sí debería ser una carrera
Sí, la carrera parlamentaria es fundamental en nuestro país. Pero entramos al enorme debate y al tabú de la reelección legislativa. Es decir, hasta no arrebatarle ese candado a las dirigencias, o a los partidos. La carrera legislativa en México hoy está solo permitida brincando de una cámara a otra en el plano federal o descansando 3 años. Yo entiendo que hay gente, por ejemplo, que muchas veces no resulta ser una imagen buena o positiva. Por ejemplo, está el tema de Porfirio Muñoz Ledo. Está el tema del PRD en Hidalgo. ¿Cuántas veces ha sido legislador, tanto diputado como senador de la República? Pero su función de Porfirio Muñoz Ledo es trascendente en el plano legislativo. Es un hombre de ideas. Es un hombre de ideas, es un parlamentario de formación nato. Y digo, el país no debe de estar supeditado a que cada año estemos renovando figuras en el legislativo, y pues bueno, las reformas que se presentan en 3 años del periodo de una cámara, pues al otro periodo pues simplemente se desaparecieron y no se logra nada. Esas son las ventajas que tendría utilizar correctamente a los plurinominales. Claro. O sea, para eso están. No a nombrar a los cuates, compadres y novias, que es para lo que se ocupan ahora, es la lista de los amigos. O sea, pero para eso serviría gente que difícilmente va a ganar una elección, pero que tienen capacidad de conocimientos, de habilidades políticas que serían muy útiles. Un requisito fundamental para este proceso electoral es que por lo menos las personas que hoy aspiran a ser candidatos a diputados locales, por lo menos conozcan el proceso legislativo de la entidad. Conozcan la Constitución. Digo, ¿sabes qué? Así como no leen la responsabilidad, Robert, de la gente que aspira, la Constitución, también hay que hacer una invitación a que la gente, que todos nos enteremos en qué consiste el proceso legislativo, porque parte de esta perversión de todo el proceso es de ida y vuelta esto, Creo que el más grave y lo más sintomático es que año con año vemos una verborrea de campaña, una agenda, una oferta electoral que es incumplible. Es tiene otra función de diputado. Es sencillamente irrealizable. Cuando nos tocó discutir el tema del horario de verano. O sea, llegaban diputados, oigan, no sean malos, no lo vayan a aprobar, porque yo me comprometí en mi distrito que no lo íbamos a cambiar. O sea, imagínate nada más. O sea, se atreven a proponer ese tipo de cuestiones. Va a bajar la gasolina y bueno, cosas... Pero sin ninguna razón. Está la fiscalización de los ayuntamientos. Eso no es tarea del legislador local. Está la fiscalización de las cuentas públicas, a través del órgano de fiscalización del Congreso, la aprobación de las Pueden cuentas. trabajar sobre materia de transparencia, materia de mejoramiento de la administración y procuración. Materia de color, tú dices materia de color. Pero trabajo sí hay. Eficiencia gubernamental. El ordenamiento territorial. Hay muchos temas, ingeniero, claro, que esa agenda legislativa, si verdaderamente existiera en nuestro país y en muchas de las entidades de la República, sería muy importante y muy trascendente que se traten de ir logrando esos temas. Es como un documento como el tema de la agenda nacional. Poco a poco se tienen que ir discutiendo temas que le permitan a México ir despegando hacia otro tipo de contexto. Pero hay muchos temas en el plano local que es muy importante que los legisladores locales se preparen y se concienticen que la responsabilidad que van a asumir como diputados locales no es sencilla, no es una tarea fácil, ni tampoco es un pago o una cuota partidaria a la que simplemente deben de estar expensas a ir a levantar la mano y ir a cobrar una dieta. Pero por ejemplo, de los nombres que mencionamos como posibles, ¿tú crees que haya gente que vaya a ir? Sí, hay gente que va a ir. ¿Quién? A ver, por ejemplo, si nos vemos por el lado del PRI, yo veo a Federico Hernández Barros, que tiene preparación. Correcto. Que tiene Sí, Federico, yo veo creo que... correcto. Federico preparada y a veces... Correcto. Iván Menes, la gente preparada. Es una gente Se preparada. habla aquí el Ordo, y si va aquí el Ordo, es la gente preparada. Así es. Yo veo gente Con preparada, experiencia. gente con experiencia. A ver, no se trata de ser... En esta tarea no se trata de ser el más famoso o el que le caiga mejor a la gente, sino el que también tenga, independientemente de esos ingredientes, la formación o la capacidad simplemente para ser un cabildero dentro de la Cámara, que sepa debatir temas. Vamos a suponer que el PAN ganara alguno de los... ¿Quién de esos del PAN puede ser buen? Vamos a ver un ejemplo no a futuro especulativo, sino un análisis retrospectivo. El caso de Pachuca 1 es muy interesante. Gana el PRD, que estimo fue por primera ocasión. Sí, El caso de Pachuca 1, Sandra Ordaz. Fue el día de su elección la última vez que yo supe algo de la diputada Sandra Ordaz. Y lo digo no echándole solo la culpa a ella. Como ciudadano, como habitante de ese distrito, en la vida me enteré de la agenda de mi legisladora. Es más, te apuesto que hay mucha gente que no tiene ni idea de que ella es la diputada por ese distrito.
Entonces, porque además no regresó, ni nunca platicó, ni nunca dijo. Bueno, en primera les cayó de sorpresa. Jamás imaginaron ni Sandra Ordaz ni Yolanda Tellería en su momento en poder ser candidatas a diputadas. O sea, les cayó de rebote la oportunidad, fueron diputadas por el principio de mayoría relativa, y simplemente yo no sé ni qué ha hecho Yolanda Tellería, ni qué ha hecho Sandra Ordaz, por ejemplo, en los distritos de Pachuca. Yo no sé qué hayan hecho, pero Luis sí te puedo decir que Yolanda Tellería es muy conocida. Pero no critico solamente yo, tampoco yo sé ¿eh? que han hecho muchos de los priistas en muchos de los distritos. No, este congreso estuvo en formol, igual que decirlo. Yo no pasó absolutamente de noche, y a mí sí me preocupa. A mí me preocupa mucho porque si hay temas en lo local, hablabas tú de la agenda, Robert, el ordenamiento territorial tiene un impacto social que Hidalgo, y en particular las zonas metropolitanas del estado, no acaban de notar. En cuestión de seguridad, de violencia intrafamiliar, pero déjame de adicciones. La cuestión del catastro, es impresionante. La cuestión del ordenamiento territorial, de que pues, se permite una serie de actos bajo la mesa de la propiedad, la borrachera en la construcción de viviendas nos va a costar una cruda. Si el gobierno del estado no le permite a los municipios generar planeación en su ordenamiento territorial, va a ser difícil, Por muchos años no se ha revisado este tema, en esta y en muchas otras entidades del país, que a los municipios les corresponde el tema del ordenamiento territorial por mandato constitucional. No es un tema, es una prerrogativa que tengan los estados. No, el estado debe de ser copartícipe en este escenario. Pero el marco regulatorio es del municipio. Mire, para ver qué se lleva. Hay muchísimos temas, por guisa de ejemplo nada más. Tardaron 50 años los legisladores del Estado en darse cuenta que en el Código Civil del Estado había un capítulo que regulaba la propiedad de los objetos que el mar arroje a las playas del estado de Hidalgo. Durante 50 años tuvimos ese capítulo. ¿En qué estado fue eso? O sea, en Hidalgo. Bueno. Y hasta que nos dimos cuenta de eso. Oye, o sea, la única riviera que tenemos es la de los balnearios. Bueno, es cuando haces el copy-paste. Hay de veras muchísimas cosas que tienen que manejarse. O en el curador, quitan figuras que eran muy adecuadas en el Código Civil y de repente desaparecen porque a alguien se le ocurre una moda y ¡óralo! La moda fue, por ejemplo, hoy que era la ley para la familia, Bueno, se desapareció el código familiar. El código familiar, nos generó toda una serie de problemas gravísimos. El afán de dar el campanazo, de estar a la saga de los nuevos movimientos en materia familiar, nos hizo crear un Frankenstein espantoso. Todavía estamos pagando culpas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no había ni razón, No había ni razón porque, a ver, ante un tema de la descausalización del tema de los matrimonios, se obedeció a derogar el código familiar y a crear, no un código ya de nuevo, a crear una ley para la familia. Entonces, no había razón ni siquiera de crear una nueva normativa sobre este tema. ¿Han leído, por ejemplo, la ley de los derechos de los adultos mayores? Digo, igual la firma Amado Nervo. O sea, es un poema donde dice que los ancianos tienen derecho a... Sí, bueno, es una declamación. O sea, ¿cuáles son las políticas públicas tendientes al cumplimiento? Y también la tenemos de los derechos de los niños, y tenemos un montón, porque además otra de las cosas es separar, ¿no? Sacamos del Código Civil la parte familiar y tenemos un código familiar, vamos separando todo, ¿no? La ley contra la delincuencia organizada, en fin, o sea, lo cual es para las absurdo. Libre de violencia. Exacto. Ahora, creo que también eso es el caso más grave, pero en el día a día del Congreso también vivimos una exhortitis terrible, ¿no? Es decir, todos los problemas exhortamos a la autoridad correspondiente a que lo resuelva. Al presidente de Azerbaiyán. Y esas exhortaciones son como los llamados a misa, Sí, claro, pero desde luego los puntos de acuerdo... Tenemos una ley forestal y no hay una política en el Estado en materia forestal. Ante las talas, incendios, todo, no hay. Simplemente vete a dar una vuelta a Casochitlán, vete a dar una vuelta a Tulancingo, a Real del Monte. ¿Para qué te sirve la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente? Los partidos piensan en esto que estamos comentando en este momento. No, habrá que preguntarles. Mire, sería importante un día invitar a todos los dirigentes de los partidos políticos a que no caben. No, digo, pues por lo menos uno por uno. Por lo menos de la hora de México. No. Es que, a ver, yo creo que la pregunta de Luis es muy pertinente, porque lo que estamos platicando aquí es la agenda parlamentaria local.
Y lo que hoy ocupa la agenda de muchos partidos políticos es la grilla, que es diferente. Esa es la clave. Entonces, también entre los ciudadanos vale la pena La grilla y el distinguirla. botox. Lo que también ha faltado en el Estado es que todos los partidos políticos se profesionalicen, capaciten a sus cuadros, que permitan elevar el nivel y la calidad del debate y del análisis de muchos de los temas que están en el ambiente político y muchos de los temas que están aquejando y preocupando a los Si mi ciudadanos. abuelita tuviera ruedas, Roberto, Si leemos el artículo 41 constitucional, cuando describe cuál es la función, la naturaleza y función de los partidos políticos, bueno, y vemos la práctica, sí se siente un Dices, ¿dónde poquito demando, no? desencantado, ¿no? claro. O sea, la función es muy importante la que tienen que hacer los partidos políticos, pero desafortunadamente han secuestrado al país y, bueno, las Los dirigencias. monopolios. Por eso la razón de las candidaturas ciudadanas. Bueno, pero hay, a ver, Claro. la pregunta que yo hice quedó resuelta. Y aquí El problema está en que no piensan en los candidatos cuando hay cosas que ir a hacer al Congreso. piensa de los que menos piensen y razonen para que sean Pero si los manipulables que fácil. ganen, no, pero si los que ganen. Eso los harán ganar. Seguimos con el concepto, con el criterio político de que el patrón tiene que rodearse de enanitos para no verse Pero mira, mal, que vale más yo la creo que va a haber lealtad acuerdo, que la pero más capacidad. allá de eso, estoy de acuerdo, pero más allá de eso, yo creo que sí es Yo fundamental. creo que va a haber gente preparada en la Cámara. Por ejemplo, yo veo en el caso de Tulancingo la doctora Rocío Ruiz de la Verdad, se me hace una gente preparada. Veo a gente que va a tener buena capacidad. Preparada en cuestiones académicas. Sí, en cuestiones No el académicas. líder. Ojalá, por ejemplo, Bueno, en Pachuca para ya la sea ciudad del presidente, conocimiento, los Va a vamos. opinar cosas positivas, digo, va a opinar, va a tener criterio de opinión por lo menos. Claro, sin duda Es que alguna. sabes que, Ojalá mira, tenga independencia de opinión. los congresos locales suelen ser como estos trajes de uso, es el tamaño del que se lo pone. Hay legislaturas que en función de la agenda parlamentaria que ponen sobre la mesa destacan. Hay otras que se la llevan flotando de muertito. Entonces creo que lo más relevante será que independientemente de los perfiles, el Congreso local retome un protagonismo sano. Es decir, que palpe en la ciudadanía cuáles son los temas que están o deberían estar sobre la agenda y legisle sobre la materia para cambiar o no cambiar la ley. Claro. Que también se vale y salir a decirlo. No caer en esta o exhortitis o modificación fácil, casi prostitución de nuestro Código Penal, donde todo se resuelve tan fácil como ponerle un día más de pena, ¿no? Un saludo a Alejandro Gómez, ¿no? Está soltero. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Por qué, doctora? Porque su mujer está en En Toluca. Toluca. Y felicidades a Marta Martínez Guarneros, No, magistrada de por la supuesto. Sala Regional Toluca del Tribunal No, Electoral eso por de muchos Toluca. saludos. Muy Es una mujer muy preparada en el muy, mercado electoral. muy valioso. Muchos saludos a Y la magistrada. producto del propio esfuerzo. Ah, sí. Que ella sí Su procuradora del ha Estado, sido- magistrada del Su único, Dar paso su único por problema es paso. Alejandro Gómez. Vaya, tiene malos gustos, eso sí. Eso sí es indefendible. Ahí se resbaló. Ahí se resbaló. Pero vaya, es una gente que ha escalado cada pasito con esfuerzo propio. Alex, se te quiere, ¿eh? Un saludo. Y bueno, son las 8 de la noche con 58 minutos. Hemos llegado al final, ingeniero. Gracias, buenas noches. Gerardo Rodríguez, gracias. Buenas noches a Jorge todos. Sepúlveda, Roberto Rico, Gracias, gracias. José Luis Antón. Muchas gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.